Vamos a comenzar esta mañana poniéndonos en manos del Señor, pidiéndole a Él que ilumine, que acompañe este espacio de formación que compartimos para bien de las personas que acompañamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre María, queremos encomendarnos a tu intercesión, a ti que eres Madre de Misericordia y también trono de la sabiduría, para poder escuchar con un corazón como el tuyo a Jesús en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre buen consejo, Ruega. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, si recuerdan la semana pasada, ahorita haremos una pequeña recapitulación, hablamos acerca de qué es y cómo es la dinámica fundamental que se propone para un acompañamiento, dentro de diferentes modelos que habíamos visto que existían de formación y de la mano con una pastoral vocacional siempre, pues también habían distintos modelos. Entonces vamos a ir recordándolo y de paso ya vamos dando el tema de hoy. Discernir al acompañar, pasos al acompañamiento. ¿Qué es acompañar? Es ayudar al acompañado a hacer el propio proceso de integración de su historia personal y la palabra de Dios. Leer su historia a luz de la palabra. El acompañado viene haciendo eso. En este caso, que hablamos de acompañamiento vocacional, que es el tema que estamos viendo acá, tanto previo a un ingreso a una formación como durante la formación, pero acompañamiento de su vocación, la idea es que él vaya viendo cómo su historia personal, lo que vivía en su pasado, lo que vive en su presente, eh, es espacio donde la palabra de Dios va hablándole. Y ese recurso, pues, era integrando sus vivencias con las de la Sagrada Escritura, ir haciendo como que luz, conexión, y comenzar a ver, oye, lo que yo viví se parece a lo que vio tal personaje bíblico, o tal lectura de la Biblia de hoy me está hablando de lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, esa conexión profunda es ayudarle. En la formación tiene todos sus mecanismos, pero en el acompañamiento de manera especial, en nuestro caso, ayudarle a hacer esa integración. ¿Cómo? A través de preguntas, ayudarle a tomar conciencia de las dinámicas profundas de su historia personal, qué pasó, qué vivió, qué buscaba, qué encontró, qué le dolió, o sea, ayudarle a entenderse, entender su historia, y luego ayudarle a encontrar relaciones con la palabra. Ayudar, también otra categoría más agustiniana, la última, ayudarle a hacer el camino de la exterioridad, interioridad y trascendencia, cocinando y iluminando. Es decir, que pase de las cosas que vivió, que pasaron, que hizo, la exterioridad, a la interioridad, ¿no? ¿Qué pasó dentro de mí? Detrás de todas las cosas que estoy viviendo, qué está pasando dentro de mí, qué emociones del espíritu, qué sentimientos profundos, qué heridas de mi historia, qué necesidades personales, qué está pasando en mi corazón ahí dentro, ¿no? Y trascendencia, ¿no? Y cómo se muestra Dios en lo que estoy viviendo y a qué me está llamando Dios en todo esto, ¿no? Entonces, ayudarle con preguntas, iluminando a hacer ese camino. Entonces, hablamos de esto la última vez. El objetivo es la integración de la historia personal con la palabra de Dios, de la historia de la palabra, y la idea no es que tú le digas, esto te está pasando, no, sino que le ayudes a ir entendiendo su dinámica interior como ser humano y ir entendiendo qué luz la palabra de Dios conecta con lo que estás viviendo. Bueno, eso era la semana pasada. Entonces, hoy, ¿a qué nos enfocamos? A tener algunas herramientas para poder hacer esto. Entonces, comprenderemos el rol de discernimiento e intervención que tiene el acompañante espiritual. Nos entrenaremos en el uso de algunas herramientas que nos permitan ejercer. O sea, en la sesión de hoy pues vamos a tratar de entender un poquito por dónde van los tiros de qué hacer, ¿no? Cómo llevar un proceso de un acompañamiento. Es una propuesta, obviamente, pero tiene sus aportes. Y nos entrenamos en el uso de esto. Y vamos a ver momentos y herramientas en el acompañamiento. Vamos a organizar un encuentro de acompañamiento en 4 momentos posibles. Y en cada uno de esos momentos, ¿qué herramientas son útiles para guiar? Son momentos que pueden ser aplicados si uno quiere brevemente, media hora, o si lo requiere ampliamente, una hora, hora y pico, hora y tantas, ¿no? Pero momentos y herramientas en el acompañamiento.
El primer momento en todo encuentro de acompañamiento siempre va a ser tal como le estamos haciendo estos días y está muy claro que en el sentir de todos nosotros, escuchar, escuchar hondamente. Eh, el objetivo de este primer momento que uno se encuentra con alguien es entender ambos, tú y el acompañado, porque ambos están en el proceso de entender, entender con profundidad lo que está viviendo el acompañado, perdón, y en base a ello elegir un aspecto a profundizar. Eh, ¿Qué herramientas se pueden usar? Primero, siempre es importante empatizar, es decir, que aquí una que le hizo el padre Velasco me pareció genial, que es agradecer, ¿no? Gracias por contarme esto. Bueno, no, perdón, en el caso de él fue felicitar, pero bueno, primero es agradecer, oye, gracias por confiarme esto, gracias por abrir tu corazón, gracias por tu disposición a vivir un espacio de encuentro con Dios, o sea, es agradecer, es una forma de empatizar, genera vínculo con el acompañado. Otro es reconocer este, por decirlo así, los pequeños logros que está haciendo el acompañado. Es decir, oye, mira, esto que me dices, qué bien que lo estás haciendo, o esta dificultad que estás pasando, seguro es difícil lo que estás pasando. O sea, ese afirmar la experiencia del acompañado, no solo de la boca para afuera, ojo, sino internamente como seres humanos abrazar la experiencia del acompañado y reconocerla porque en nuestro corazón la reconocemos, ¿no? Y qué difícil lo que está pasando, o qué bien los pasos que está dando, o qué duro lo que estás viviendo, ¿no? O qué alegría, o sea, ese reconocer la vivencia, validar la vivencia del acompañado es muy importante. Eh, Porque a nosotros nos permite entrar en su misterio y porque al acompañado le permite, pues, entablar una conexión, un vínculo. Felicitar, decir, oye, te felicito por que estos años, cómo lo estás viviendo, ¿no? Es una buena forma de empatizar. O, otros casos también puede ser condolerse, decir, hermano, qué difícil lo que estás pasando y qué dolor, ¿no? O sea, nada, te recibo, te escucho, ¿no? Y me duele contigo lo que me cuentas. O sea, son formas de empatizar, ojo, y repito, no se trata de hacerlo de la boca por fuera, se trata de hacerlo de corazón, para que uno entre en el misterio de la persona que estás acompañando. Luego de ello, preguntas de exploración. De hecho, ahorita hemos estado en un espacio virtual, que es un ejercicio, hay unos 15 minutos más o menos de trabajo, o sea, pero uno con más tiempo, uno puede explorar a fondo, es decir, ¿desde cuándo estás sintiendo este conflicto? Él lo dijo también, ¿no? Desde que regresé de mis vacaciones con mi familia. Eh, Según el caso puede ser, ¿dónde? En el sentido de que, o sea, ¿dónde te pasó esto? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿No? Pero bueno, hay otras preguntas de exploración también aquí, se puede un etcétera, ¿no? Eh, Se puede preguntar, bueno, abajo hay algunas más cosas, ¿no? ¿Cómo te has sentido con lo que ha pasado? ¿Qué estás pensando? Respuestas intentadas, como dice ahí, ¿no? Y cómo le estás tratando de llevar, ¿no? Padre, estoy tratando de rezar más para tener claridad, pero no llego a nada, ¿no? O si estoy tratando de rezar más, si estoy teniendo paz en mi corazón, no sé. Eh, Hacer preguntas para entender la causa, los orígenes de la experiencia que te cuenta y también qué consecuencias está teniendo en el acompañado, ¿no? En sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus acciones. ¿Qué consecuencias está teniendo en el acompañado? Las causas y las consecuencias de lo que te dice. Eh, es importante preguntar hasta sentir que entiendes, hasta que tú como acompañante sientas que ya entiendes lo que está pasando. Que no estás escuchando solamente hechos aislados. No, tú entiendes. Entiendo que estás sintiendo esto y por tanto te está pasando esto. O sea, tú llegaste a decir, entiendo lo que está pasando. Eh, y una vez que haces las preguntas, un recurso muy bueno que el padre Velasco lo usó es parafrasear, resumir lo recibido. Ah, ya, entonces a ti te está pasando esto, o tú estás sintiéndote así, y lo dices resumidamente, ¿no? O lo que tú me cuentas significa que te pasó primero eso y después ha tenido esta consecuencia. O sea, ese resumen ayuda a dos cosas. La primera, a que poder como que ir a la esencia de la situación que te están planteando.
Y la segunda, que también el acompañado cuando escucha que tú le devuelves lo que ha dicho de manera resumida, también le ayuda a conectar más con lo que está diciendo. Imagínate que viene y te dice, sí, padre, entonces yo vengo y siento, conocí a esta chica, esta catequista en la pastoral, y bueno, a veces hablamos y a veces me quedo hasta tarde mandándole un mensaje, o cuando llego la busco primero, ¿no? Y esto, y te comienza a contar un montón de cosas, y tú después de escuchar dices, bueno, entonces tú me dices que estás enamorado de esta chica, o tú me dices que sientes una atracción por esta chica. Y entonces se da cuenta el joven, ¿no? Sí, padre. Abre los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando alguien te devuelve la información así, en resumen, tú mismo entiendes. Eso es, sí, eso me está pasando, ¿no? Entonces es importante hacer esas síntesis. Te ayudan a ti y a él. Y sobre todo, si no estuvieras entendiendo bien, te va a decir, no, padre, no es eso. Y tratará de explicarse mejor. Qué importante, ¿no? Que tal vez el acompañado te aclare lo que no es. No es eso, padre, es esto otro. Y te lo aclara, ¿no? Eh, y sobre eso, una vez que está claro de qué es el problema, decir juntos un punto a profundizar. Eh, ¿Por qué? Y aquí viene algo interesante. Cuando hablamos de discernir al acompañar, lo veremos con más claridad en los siguientes pasos, pero aquí eh, uno va escuchando y uno va entendiendo lo que le pasa al acompañado en base a tu propia experiencia humana y espiritual. Es decir, tú has pasado crisis, conflictos espirituales, vocacionales. Tú has visto a tus compañeros, hermanos de comunidad pasar sus crisis, conflictos espirituales, emocionales, humanos, vocacionales. Entonces, tú tienes experiencia espiritual. Y obviamente esas cosas vividas las has llevado a tu oración, las has discernido, las has rezado, se han hecho parte de tus aprendizajes y de tu sabiduría cristiana. Entonces, cuando escuchas que el otro viene y te cuenta lo que está viviendo, en base a tu experiencia espiritual es que tú eres capaz de comenzar a preguntar, ¿sí? Comenzar a preguntar. Sí, padre, no se preocupe, gracias. Tú eres capaz de preguntar. ¿Y te has preguntado esto? Háblame de esto otro. ¿Y cómo está tu relación con estos? Y dime, ¿te han pedido tus padres? O sea, esas preguntas brotan de la experiencia humana y espiritual que uno ha tenido. Y sabes qué preguntar. Porque has caminado ese camino. Es como alguien que está manejando por una calle que no conoce y tú siempre has ido por ahí y te llama. Padre, estoy en esta calle, pero no me ubico. ¿Dónde tengo que entrar? ¿No? ¿Qué salida tengo que coger? Tú le preguntas, ¿ya pasaste por el hospital tal? Sí, dobla a la izquierda. ¿Por qué? Porque tú has ido por ahí, tú sabes lo que hay en ese camino, por lo tanto tú sabes qué preguntar, ¿no? Igual en el camino espiritual o vocacional. O sea, te va contando y tú lo relacionas con tu historia, disiernes y dices, y háblame de esto otro, cuéntame sobre esto. ¿Por qué? Porque tú sabes que fue importante para ti o para las personas cercanas a ti. Eh, entonces, eso. Primer aspecto es escuchar, empatizar, preguntar, parafrasear y al final decir, yo les digo, personalmente en mi experiencia cuando acompaño, yo desde que le estoy escuchando en primer momento a la persona, mientras escucho, mi corazón voy rezando y digo, Señor, muéstrame qué quieres obrar en esta persona, qué quieres hacer en esta persona. Y trato de escucharle con esa sensibilidad para, a la hora de tener que tomar esta opción, que es la opción como que concluye el primer momento de un encuentro, que es cuando le escuchas, esta opción de por dónde ir, tratar de ir por donde el Señor quiere que vayamos, ¿no? Es tratar de ser sensible a las emociones interiores del espíritu y obviamente sensible a los problemas que son centrales en el acompañado. Uh -huh. Este primer momento de escucha puede durar todo el encuentro de acompañamiento, sí, podría ser, si es que el problema es amplio y complejo, o si es la primera vez que te encuentras con alguien y quieres ir a él pensando. Pero normalmente pues, puede durar unos 15 minutos, entre que escuchas, preguntas, devuelves la información, parafraseas, ¿no? Y eligen qué profundizar. Si es así, pues sobre eso que elijan, será el segundo paso.
cuestionar. Es decir, comenzar ya a ver lo que hay de fondo. Cuando digo cuestionar, no me refiero a asumir una postura ahí de juez o fiscal, ¿no? De estar ahí, a ver, acláralo, no sé si te creo o no te creo. No, no, no. Me refiero a que es un momento de comenzar a ver qué más hay detrás, ¿no? Preguntarnos, o sea, ok, entendimos lo que te está sucediendo a nivel de experiencia y estamos eligiendo un punto a profundizar. Bueno, sobre ese punto está el objetivo, entender las dinámicas del mundo interior, valores y necesidades, emociones y temores, anhelos e historia, etcétera. En nuestro mundo interior hay una serie de experiencias eh, que, que generan pues todas estas tensiones, ¿no? Un ejemplo, pongo ahí, valores y necesidades. A veces nuestras necesidades humanas, afectivas, están entrando en conflicto con los valores cristianos que queremos vivir o vocacionales que queremos vivir. Y no terminamos de darnos cuenta que son esas necesidades, ¿no? Como que estamos un poco ciegos y no nos vemos, no nos entendemos. Y por lo mismo nos guían inconscientemente. Otra posibilidad, tenemos mociones del espíritu y queremos discernir si son del buen espíritu o del mal espíritu, si vienen de Dios o vienen de nosotros, y qué temores nos trae, qué frutos dan, ¿no? Entonces es un poquito ya más tirando a la espiritualidad ignaciana, ¿no? Mociones, buen espíritu, mal espíritu, consolación, desolación, ¿no? Pero pues no puede dar luz para entender lo que está pasando en el interior. O, oye, tengo yo ciertos anhelos, proyectos, sueños para mi vida, y qué tan consciente soy del peso de mi historia personal, de lo que viví en casa, de mis experiencias en el colegio, cuánto eso está pesando en mis actuales anhelos, cuántos son anhelos que me van a hacer feliz o que simplemente quieren compensar heridas, ¿no? Eh, es otra dinámica que ocurre en el interior del ser humano. Entonces, ¿qué toca hacer? Después de que han elegido qué trabajar, tú, acompañante, tienes que trabajar sobre una hipótesis. O sea, tú tienes que decir, bueno, digamos en el caso de Fray Dorian, que nos disponía, digamos que yo pienso, puede ser como acompañante, y es, dice, Señor, ilumíname, Señor, háblame, yo creo que aquí por medio puede haber un tema de responsabilidad, de una herida con la responsabilidad y la culpa que tiene este hermano. Así que voy a comenzar a preguntar e indagar sobre eso. Tienes que hacer una hipótesis sobre la cual comenzar a preguntar e indagar eh, con flexibilidad. Es decir, si mientras preguntas e indagas te das cuenta que no es, no es. Busco otra hipótesis. Aquí, casi método científico, o sea, hipótesis, experimentación, cambio de hipótesis. O sea, no me refiero aquí que tú le digas, ah, a ti te está pasando esto, háblame, ¿te habla? No, 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 me equivoqué, te está pasando otra cosa. No, no, no se le dice. Tú en tu interior, pregúntate, a ver, ¿qué puede ser lo que le está pasando a este hermano? Ya, yo creo que es un tema de culpa, siente mucha culpa. Vamos a explorar el tema de la culpa. O no, siente inseguridad en su vocación. Bueno, vamos a explorar el tema de la seguridad en la vocación. Tú, en tu mente, en tu corazón, póntelo como hipótesis para comenzar a explorar. Y sin duda hacer una pausa ahorita. Bueno, terminamos esta parte de cuestionar y hacemos una pausa, ¿sí? Para hacer un pequeño descanso. ¿Cómo se hace esto? Digamos, le pongo el ejemplo, ¿no? Estoy con la duda, pienso que el tema de que nos expuso Fray Dorian puede ser que el muchacho sienta mucha culpa por el tema de su familia. Entonces, mientras me va hablando y me va a decir, sí, es que yo me siento mal porque no estoy ahí, uno le puede reflejar palabras clave. Te dice, yo me siento mal por no estar ahí. Te sientes mal. Simplemente se lo repites. ¿Qué va a hacer? Que el joven va a comenzar a decir, sí, me siento mal, y va a comenzar a ahondar en qué consiste ese sentirse mal, ¿no? Lo que te dice, yo creo que no estoy siendo buen hijo, ¿no? No eres buen hijo. Y el joven va a comenzar a, bueno, es que sí, es que yo para ser buen hijo siempre entendí que tenía que hacer esto, ¿no? Entonces, cuando uno va reflejándole aquellas cosas que tú en tu hipótesis de trabajo crees que son las claves, el joven va a comenzar a escucharse a sí mismo y a profundizar en esos sentimientos, en esas expresiones. A veces se va a quedar en silencio porque está procesando.
Cuando eso pase, no pasa nada que tú te quedes en silencio también, dándole espacio para que sienta y piense lo que le está pasando dentro y haga luz. Eh, un recurso es reflejarle, repetir aquellas palabras clave que tú crees que van sobre la necesidad o el conflicto que tú estás pensando que puede ser. Otro recurso es ofrecer nuevas perspectivas, es decir, eh, a veces uno se está mirando y está dentro de un problema y no ve las cosas de fuera, le falta mayor perspectiva, como que una mirada más amplia. No es que el tema aquí es que mi familia no tiene, mi familia no tiene, y yo me siento así. Entonces uno le puede sacar de eso a una perspectiva paralela que le ayude a volver con más luz. Es decir, eh, si fuera Fray Dorian, ¿no? el del caso, yo digo, Dorian, ¿y cómo te sientes? Si me dijeras una imagen sobre cómo te sientes, ¿qué me dirías? No, padre, yo me siento como una pelota de fútbol que todos están pateando para todos lados, ¿no? Yo me siento como una soga que están jalando los dos equipos de él, ¿no? O no, quizás te dice, no, padre, yo me siento como el que tiene un tesoro y no lo quiere compartir, ¿no? O sea, las imágenes que te dé van a ayudar a que mire de otra perspectiva lo que le está pasando. Y luego pregúntale por qué usa esa imagen, ¿no? Y va a tratar de hilarlo. O perspectivas hipotéticas, ¿no? A veces pasa que alguien viene diciendo, a mí me pasó, muchas veces he escuchado, ¿no? Personas que vienen diciendo, lo que pasa es que yo siento que siempre tengo que estar al servicio de los demás y hacer lo que los demás me pidan. Imagínate, ¿no? Que este joven seminarista diga, no, padre, lo que pasa es que yo entiendo que siempre tengo que estar atento a lo que los demás me pidan, a que eso implique sacrificarme yo mismo o renunciar a lo que más quiero. Ah, hermano, ok. Y una pregunta, imagínate que fuera tu hermano el que estuviera planteándose lo que tú te estás planteando, tu hermano de sangre. Tú le dirías, renuncia a tu vocación, renuncia a tus sueños, trabaja para la familia. ¿Le dirías? Si el hermano dice, sí, yo le diría porque es necesario, ok. O quizás te dice, no, nunca le diría eso a mi hermano. ¿Y por qué te lo dices a ti mismo? O sea, ¿no eres tú también digno de amor? ¿No? Entonces, como que le das una perspectiva hipotética que le ayuda a mirarse de otro punto de vista. O de su propia historia, ¿no? ¿Te ha pasado esto antes, Fray Dorian? ¿No? Fray Dorian aquí como si fuera él, ¿no? ¿Te ha pasado esto antes? ¿Te ha pasado esto en otros momentos de tu historia personal? ¿Te ha pasado en otros contextos, con amigos de colegio? O sea, ¿te ha pasado antes? Sí, me ha pasado antes. Aquí le ayuda a él a hacer conexión, ¿no? O por último, de otras historias, hasta de la tuya puede ser. Decir, te voy a contar una experiencia mía. Yo una vez pasé esto. Ojo, no se trata de contarle para que el otro comience a decirte, ¿y tú cómo estás? No se trata de traer la atención sobre ti, sino de narrarle algo que le ayude a él a entenderse. Si tú crees que un testimonio tuyo le va a ayudar a entenderse, dáselo. Si no, no se lo des. No es que está escuchando y digo, pucha, a mí también me pasó, te cuento. No, se trata de algo que le ayude a entenderse. Y aquí también habrá escuchas y silencios. Otro recurso muy interesante, reflexionar sobre la hilación de las cosas que sean o las contradicciones. Es decir, después de que me pasó hace poco, ¿no? Vino a hablar una persona, un acompañamiento espiritual en este caso, no era un vocacional, pero para notar el recurso, este, llegó un señor y comenzó a decirme, hablar un poquito, ¿no? Como que de él está teniendo mucho temor a ser juzgado en su trabajo, cómo experimentó, por otro lado, sigue hablando y luego habló con su madre, cómo experimenta siempre reproches severos de su madre, ¿no? Y luego me hablaba cómo él también con sus amistades, a veces él también se pone a juzgarlos en su corazón, ¿no? Y yo escuchando y al final me pregunto, ¿y notas algún hilo conductor de todo lo que me has dicho? Algo que se está repitiendo varias veces a lo largo de las diferentes cosas que me cuentas. Y muchas veces se dan cuenta, otras veces no. En este caso no se dio cuenta y le dije, ¿te das cuenta que mencionaste mucho la palabra juzgar, juicio, juzgar, reprochar, juzgar? Ah, sí, me dice, sí. Entonces ahí le ayuda a él a reflejarse, ¿no? Y yo, ¿qué crees que esto dice de ti, no? O también sirven, pero con mucho tino, y esto sí es con mucho tino, las contradicciones. Es decir,
Cuando hay suficiente confianza y apertura de parte del acompañado, le puedes presentar una contradicción. Es decir, tú me estás diciendo ahora que, este, no sé, por ejemplo, ¿no? Que confías en Dios, que Dios va a cubrir, si fuera el caso que hemos escuchado, ¿no? Que confías en Dios, que Dios va a proveer a tu familia, que tú sabes que Dios no los va a abandonar, pero estás dudando de hacer lo que tú crees que es su voluntad para ir a hacerlo tú. ¿Cómo, cómo conjugas estas contradicciones, ¿no? No como encarar, ¿eh? No decirle, oye, tú me dices esto y me dices lo otro, decídete. No, 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 no. No es un encarar nada. Es un decir, mira, tú dices A y también dices B. ¿Qué opinas de esta aparente contradicción? Y con una mirada de total acogida, simplemente de pedirle a él que reflexione sobre esta contradicción. Y le ayuda también a tomar perspectiva. Y normalmente cuando se van haciendo estas herramientas, la hipótesis se puede validar o no, pero el hecho es que si uno busca una nueva y al final el acompañado hace luz. El acompañado llega a decir, sí, creo que en el fondo de mi corazón es un tema de, según el lenguaje que maneje, ¿no? Te dirá, sí, creo que en el fondo tengo una necesidad de evitar el peligro o una necesidad de evitar la culpa que no me estoy dando cuenta que me está manejando. O no, te va a decir, sí, creo que los frutos de esto que estoy sintiendo son frutos de ansiedad, de preocupación, de confusión. Parece que es del mal espíritu. O te dirá, sí, yo creo que en el fondo tengo miedo porque en mi historia siempre ha habido pobreza, ¿no? Entonces, normalmente la comedia hace luz porque tú estás devolviéndole esos puntos clave para que pueda entenderse. En todo este proceso de ir preguntando, es posible que haya escuchas y silencios, o sea, momentos de estar en silencio. Son buenos porque permite que el hermano vaya procesando y uniendo y reflexionando lo que va contando y lo que va cuestionando. Eh, sobre esto, quiero aclarar un punto, y es que sobre qué uno hace una hipótesis para entender qué le está pasando en el corazón del hermano, ¿no? ¿Qué conflicto hay dentro? Si es que son necesidades no reconocidas, si es que es un discernimiento de buen y mal espíritu, si es que es este tema de historia personal, ¿sobre qué? Bueno, uno tiene un marco teórico, ¿no? Tú tienes un marco teórico sobre el cual trabajas. Eh, y obviamente más rico va a ser nuestro discernimiento y nuestras preguntas y nuestros enfoques mientras más ricos seamos en marco teórico en este aspecto, ¿no? En el acompañamiento espiritual, obviamente hay que afinar la técnica, hay que afinar los recursos, las herramientas que estamos viendo ahorita, pero mientras más rica sea tu comprensión del mundo espiritual y del mundo interior, psicológico y espiritual del ser humano, más amplitud de mirada vas a tener para poder ofrecerle al hermano como que un insight, ¿no? ¿Qué es un insight? Es una mirada hacia adentro, ¿no? Una eficaz, una mirada de lo que está pasando al fondo. Un insight de, de lo que está viviendo él, ¿no? De lo que está viviendo él. De que no solo se queda en la experiencia que te contó, sino de aquel conflicto de experiencia profunda de su interior, ¿no? Aquí pongo algunos, oye, marcos teóricos para la hipótesis. A nivel espiritual está esto más, más ignaciano, el buen y el mal espíritu, desolación y consolación. Algunos manejan ese marco teórico. Bien. Está el tema de las edades del alma, si uno quiere verlo así, ¿no? Las tres vías, es decir, oye, está ese momento purgativo, unitivo, iluminativo, ¿no? Y eso trae consigo sus fases. O, oye, algunos tienen espiritualidad más carmelita, ¿no? O sea, en las moradas, estás en esta morada y por eso que tuviese preguntas que te vienen a identificar en las características de tu espíritu, ¿no? Y cómo está tu momento espiritual ahora, ¿no? O no, vamos a un tema más psicológico. Hay marcos teóricos más psicodinámicos, es decir, desde un punto de vista de la escuela del padre Luigi Rula, viene también Amedeo Cencini y otros, se identifican las tres dimensiones de la persona, la dimensión racional espiritual, afectiva emocional y biológica. Entonces, cada una tiene sus valores y necesidades. Y quizás en ti hay un conflicto entre una necesidad de la que no eres del todo consciente con otros valores y necesidades de tu persona. Y eso es lo que está adentro generando toda una turbación. O también podemos enfocar de una manera muy pragmática, es decir,
Tenemos que aprender a darle nombre a las cosas y eso nos va a ayudar a resolver. Entonces, identifica qué sentimientos hay, qué necesidades te piden, qué estrategias estás pensando para resolverlos. ¿Va a ayudarte? ¿Qué tú quieres pedirle a ti mismo, al hermano, a Dios? ¿No? O sea, hacer un camino pues, de autoconciencia de tu propio interior. O tenemos, no sé, otras escuelas, Jung, Maslow, Freud. O sea, no digo aquí que tengas que tener un marco teórico. De hecho, yo creo que es muy importante que nuestra base espiritual sea agustiniana. La importancia del conflicto interior que tenemos los seres humanos entre el amor y la soberbia, entre la inquietud del corazón y el descanso en Dios. La experiencia de volver al interior para escuchar a Cristo médico, maestro. Esa es nuestra base espiritual. Pero si tú luego te enriqueces con otros estudios, otras lecturas, te va a ayudar, porque a veces mejor se explica lo que está pasándole a un acompañado con esta teoría que con otra. Entonces, mientras tú más riqueza tengas en este aspecto, que no, en este taller no alcanza para dártelo, eh, pues más herramientas tú vas a tener para discernir y decir, Señor, ¿qué estás queriendo obrar en el corazón de este hermano? Yo creo que su problema está un poco orientado por el tema de la inseguridad que puede sentir por el tema económico. Oye, entonces, creo que un conflicto que está de fondo es de Maslow, creo que era el nombre, creo que era la teoría, ¿no? De la pirámide y las necesidades de Maslow, ¿no? Entonces, es quizá reflejarle un poco esto, ¿no? Y hablarle un poco de esto para que pueda entender. Bueno, tipo de un ejemplo cualquiera. Pero mientras más herramientas tengas tú como teoría, más vas a saber qué preguntar, cómo preguntar, qué enfilar, ¿no? O sea, la palabra de Dios es luz cuando uno reconoce aquel aspecto donde hay tiniebla. Entendí que hay este conflicto en mi corazón. Ok, ya que lo tenemos claro, demos luz. Y objetivo de este momento es intentar una explicación de lo que está viviendo el acompañado y de dónde brotan las gracias o dificultades que experimentan. Dar luces para saber cómo actuar. Le voy a decir, ya tú puedes comenzar a explicarle lo que tú en tu reflexión, sabiduría espiritual o en tu conocimiento de la palabra de Dios o incluso del dinamismo del corazón humano más psicológico, ¿no? Más espiritual, tú le puedes dar luces para explicar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Uno, ofrecer teoría. La teoría ayuda en este momento. Mira, hermano, recuerda que, ¿no? Si es un tema de inseguridad en la vocación, que el hermano no está seguro en el fondo, porque esta experiencia en su familia, le faltan recursos, lo ha hecho a él sentirse que tambalea, que no sabe si Dios le está llamando o no le está llamando, para qué le está llamando, ¿no? Entonces decir, bueno, hermano, una mirada más espiritual, ¿no? Recuerda que las crisis en el discernimiento vocacional son buenas, pero que nos ayudan a tratar de escuchar mejor la voz de Dios. Entonces, eh, si es así, refuerza tu oración, vuelve a tu historia vocacional y pregúntale al Señor cómo se conectan estas dudas de ahora con tu historia vocacional. Una opción. O si vas quieres ahondar en los miedos que estás sintiendo por su familia, ¿no? Un profundo miedo de inseguridad que su familia se quede en la ruina, que sufra, ¿no? Eh, pues por un lado ayuda a tener un poco de pies en tierra y decir lo que decía el padre Lolasco al principio, decir, ¿es la única forma que tu familia pueda salir adelante? ¿Hay otras maneras? O sea, un poco de teoría más práctica, ¿no? Se puede hacer esto o lo otro, o sea, tranquila, ¿no? Busquemos. O también, si es un tema de inseguridad esto, o sea, llevarle a decir, a veces cuando en nuestra historia personal hemos pasado carencias, sucede una sesión de estas y nos despierta todos nuestros miedos en nuestra historia. ¿Significa que se va a repetir? No necesariamente. La providencia de Dios, ¿cuál es el rol que quiere tener? ¿No? También puede ser el caso de que en esa fase previa de cuestionar han llevado a la claridad de que realmente lo que mueve el corazón del hermano a salir, a estar con su familia, es el amor. Es una caridad que es el Espíritu Santo que le está diciendo, ve, es tu familia, entrégate, sirve, ayúdale. No temas, yo cuidaré tu vocación. Es más, te voy a fortalecer en tu vocación, pero ve con tu familia un año. Quizás tiene todos los signos de que sea una moción del Espíritu de Dios. Si es así, entonces también ofrece teoría para eso. Dile, a veces Dios nos pide cosas que no entendemos
Pero si las vivimos buscando crecer en santidad, cuidando nuestra vida espiritual, si las vivimos en todo momento buscando el bien y lo mejor, ven constantemente al acompañamiento espiritual, no faltes esos momentos, fines de semana, estar con la comunidad, pero ve, vive la experiencia que parece que es Dios el que te la pide, y si es de Él, fortalecerá tu vocación y te clarificará las cosas. Ofrécele teoría. Cuando digo teoría no me refiero a teoría fría, me refiero a la sabiduría de la palabra de Dios, ¿no? O sea, ofrécele. O a veces esta psicodinámica, explícale, hermano, si es un tema, por ejemplo, si el tema que hemos hablado no fuera un tema más bien eh, de sentir mucha culpa, ¿no? Como decíamos, como una posible hipótesis, decirle, hermano, a veces cuando hemos crecido muy responsabilizados, sentimos culpa cuando no estamos atendiendo las necesidades de otro, pero no es tu responsabilidad atenderlas, eso es, cada persona ha sido libre, creada por Dios libremente para poder sacar adelante su vida. Confía en tu familia y confía en Dios que les ayuda, ¿no? Y por tu parte, recuerda que no haces mal en buscar tu bien espiritual y humano, siempre que no le hagas daño a nadie, siempre que no estés siendo egoísta. Entonces, esa sabiduría toca ofrecerle. Uno. Dos, ofrecerle referentes bíblicos o de la tradición. Es decir, comenzar a decirle, mira, esto que tú me dices, esto que tú estás viviendo, me hace acordar esta historia de la palabra de Dios. Léela, medítela, ¿no? O sabes que te vendría mucho bien orar estos salmos, ¿no? O mira, recuerda que nuestro padre San Agustín enseña esto. O que nuestro padre San Agustín vivió esto en su historia, en sus confesiones. Puedes leer tal parte de las confesiones. O sea, ofrecer esos referentes para que el hermano vaya y encuentre luz en esos pasajes de la Escritura o de la tradición de la Iglesia, más muy importantemente nuestro padre San Agustín. Y después de haberle ofrecido esto, darle un poco de espacio y silencio para que él mismo reflexione y pregúntale, ¿qué piensas y qué sientes frente a lo que te digo? ¿No? Bueno, pienso que sí puede estar en este conflicto, o pienso que, o me siento muy consolado por esto de la palabra de Dios, o no, quizás, para la verdad, me siento en crisis porque siento que la respuesta no va a ser fácil y que tengo muchas cuestiones y preguntas. Bueno, no pasa nada, estás en crisis, no pasa nada. Date el tiempo para ir meditando, liberando con estas luces que te ofrezco, ¿no? Y el Señor te dará otras, así que date el tiempo, ¿no? Pero bueno, iluminar tiene estas herramientas, estos recursos. Eh, y por último, siempre es importante terminar encaminando. Elegir los siguientes pasos de crecimiento espiritual y vocacional. Dale pase primero a él, ¿no? O sea, después de haber hecho decir, bueno, tú, acompañado tú, ¿qué piensas hacer, no? Ahora que has escuchado y pensado, ¿cómo piensas continuar viviendo esto, no? Bueno, padre, yo creo que quisiera orar más, ¿no? O yo creo que quisiera leer este libro que me ha dicho, o yo creo que quisiera dialogar con mi familia, porque creo que también no he escuchado del todo, ¿no?, lo que ellos tenían que decir, o no sé, qué paso siguiente me voy a dar, ¿no? Y luego que él ha hecho su tarea y ha dado su propuesta de qué hacer, también te ofreceré tu consejo, obviamente, en base a la teoría. ¿Por qué es importante que él vaya primero? Porque así él se propone, él se mueve hacia algo, él toma decisión de tomar una dirección de crecimiento. Y lo que tú le ofrezcas suma, ¿no? A veces si terminamos diciendo, bueno, te recomiendo que hagas esto, esto y esto, ánimo, tú puedes. Y cuando dice, ya, gracias, padre, puede ser que él nunca terminó de decidirse moverse y sigue ahí dándole vuelta. Es importante que des ese pase para que él haga gol. Y ya luego tú también vas y haces tu propio gol, ¿no? Eh, Son importantes estos pasos. Eh, Cuando hablamos de discernir en el proceso, hablamos de estar mientras escuchamos y vamos cuestionando y ahondando en el interior del hermano. Tú ve, por un lado, orando y preguntándole al Señor qué te quiere decir. Y por otro lado, trae tus conocimientos, tu experiencia, tu sabiduría espiritual vivida para decir, creo que es por acá, voy a preguntar por acá, voy a sugerir por acá, voy a reflejarle por acá, voy a, incluso a contradecirle por acá, porque tú vas discerniendo. Y no pasa nada, no pasa nada, hermanos, porque al final este ministerio está en manos de Dios.
No pasa nada si al principio en ese experimentar y querer entender, te das cuenta que te estás equivocando. Decirles no pasa nada. Hermano, bueno, sí, creo que el rumbo que estamos tomando quizá no era. Más bien te voy a preguntar por este otro aspecto, ¿no? No pasa nada. Si tú estás abierto a darte cuenta que no pasa nada. Pasa algo, hay problemas si tú es como que crees que tú sabes y entiendes y que no hay nada que te pueda sorprender y por tanto, sí, esto es así, ya la tengo clara. Entonces yo pregunto por acá y si no se ajusta la realidad a mi teoría, peor para la realidad, porque mi teoría dice así, no, 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 o sea, flexibilidad, apertura al misterio del hermano. No pasa nada al principio, no es por donde estás pensando exactamente. Vuelves hacia otra dirección que crees que ahora es más acertada. Pídele al Señor que Él te dé luz, pídele que dé luz al acompañado. Esta obra es de Dios. Tú trata de servirle lo mejor que puedas, pero la clave está en que estés abierto a escuchar su voz mientras dialogas con el acompañado. La voz del Señor. Y ahí vas tú, si fuera el caso, corrigiendo el rumbo. Y si no, si estás acertado, pues a fondo entonces, ¿no? A tratar de ayudar.